que vas a descubrir una nueva forma de construir, más económica, más rápida, más bonita, nuevas ideas de diseño, nuevas ideas de materiales y una nueva forma de integrarte también en la naturaleza. Entonces, pues bueno, le voy a pasar la palabra a Mauro Conversi, que es el alma mater de este proyecto. Mauro, todo tuyo. Sí, buenas noches o buenas tardes, depende de dónde estáis, a todos. Yo me llamo Mauro, soy italiano, diseñador de interiores y constructor, y he trabajado en Italia, en España, haciendo reforma, llevando un proyecto que duró unos años de una casa, digamos, sí, autosostenible. Y en Brasil también, donde tenía una constructora. Entonces, durante este tiempo yo he ido desarrollando, pues, como siempre me encontré con circunstancias muy diferentes, he ido desarrollando sistemas de construir que se adaptaban a las circunstancias diferentes. Una experiencia con materiales diferentes y siempre buscando soluciones que aceleren la obra, pues al final he dado con un sistema de construir que es un poco como si fuera, no sé, el huevo de Colón, por así decirlo, como que se parecen con un huevo, ¿no? Y porque combina una construcción que es muy rápida con, con lo que se economizan los costos de construcción, con algo que poluciona en lo mínimo. Y en realidad yo, por experiencia, he visto que en las obras pues, se producen muchísima cantidad de escombros. Muchas veces pues, son enteros contenedores que se echan, que materiales que durante la propia obra, eso, cuando coge el ladrillo, lo parte, se crea cosa o cemento que cae. Entonces todo esto... después las estadísticas dicen que más o menos el 30% de los desperdicios del mundo entero pertenecen a la industria de la construcción, el 33%. O sea que es una cifra considerable. Y estos domos, ahora voy explicando cómo funcionan, tienen varias características que hacen que, pues esto, que sean, digamos, más ecológicos. Por un lado, la forma hace que se integren con el paisaje de una forma mucho más natural, con lo que no son elementos que tienen un impacto ambiental tal que uno puede decir, ah, mira, qué construcción invasiva. No, no son invasivos, son totalmente integrativos, por un lado. Por otro lado, durante la ejecución de estos domos, como vais a ver, que lo voy explicando, vamos por capas, no hay desperdicio de material. Es decir, cada capa, tú tienes X material que tú ya lo has calculado. Si te sobra material, se queda en los sacos y lo reutiliza en otra. Si no, lo aplica enteramente en la capa. Y yendo por capa, tú consigues ir desde el interior hacia el exterior hasta que tengas una construcción completa, una construcción normal, pero claro, con forma semiesférica. Y otra de las ventajas de esta forma semiesférica es que cuando en una forma semiesférica todas las fuerzas, la fuerza de gravedad, las tensiones, los vientos, inclusive los terremotos, lo que sea, se va pasando de un lado para otro y se queda, digamos, todo el peso se cae hacia la vertical. Entonces, son de por sí estructura. Es decir, que uno en una única tirada, por así decirlo, hace el elemento estructural entero de la vivienda, el revestimiento interno, las paredes y los techos, todo de un golpe. Entonces esto quiere decir, evidentemente, economía de obra. A consecuencia que tú ya tienes un elemento estructural, ya que la cúpula es una estructura, internamente tú estás libre de hacer lo que quieres. Es decir, quieres hacer tipo un bungalow de fin de semana, que nuestro modelo básico es una vivienda de 30 metros cuadrados que para fines de semana es ideal, porque pues en un par de semanas está hecha, o yo creo cada vez más rápidamente, pero vamos, digamos, en 2 semanas está hecha y la puedes usar como una vivienda. Pero si de repente, digamos que quieres transformarla en un garaje, pues efectivamente pues la transformas en un garaje, porque no hay elemento estructural que toque, simplemente cambia los interiores las veces que tú quieras. ¿Quieres transformarla en una sala de reuniones? ¿Vale? Y así se pueden, digamos que tiene un concepto de reciclaje, en el sentido que la estructura en sí está hecha para durar siglos. La estructura de la cúpula no son cosas que caen, las cúpulas se mantienen. Lo vemos
yo siempre digo el Panteón de Roma, que todo el mundo que va a Roma pasa a ver el Panteón, es una cúpula hecha de barro, con cal, precisamente, como decían los romanos, revestida con piedra, que tiene un diámetro de 80 metros y que lleva 2000 años ahí. Y no sé qué, no sé, las cúpulas son alimentos. Sí, y lógico que ha pasado por algún que otro terremoto, algún sismo. Roma no es un lugar sísmico, pero Italia sí, lo sabéis todo el mundo que hay a veces sisma. Pero como es una zona aluvional donde está Roma, digamos que el sisma llega ahí amortiguado, pero llega. Y son 2000 años de alguna que otra vibración y tal. Entonces, eh, en este momento nosotros estamos todavía mentalizados que la construcción es algo hecho de líneas rectas. Y claro, hacer este cambio de paradigma parece que cuesta algo. Pero cuando uno comienza a estudiar las ventajas, de hecho, este webinar es un poco para expandir mentes de personas que puedan verse en otras circunstancias. Si tú vives en un ambiente que no es hecho de líneas rectas, la sensación interna es muy diferente. Tú tienes la sensación de estar dentro de una especie de útero, porque encima la idea es que, digamos, es que se haga con materiales naturales. Entonces, un poco como estar dentro de la madre tierra, pues, en una zona, digamos, en algo que te cobija y te da esa sensación de anclaje con tu planeta, que es una cosa que a nosotros nos falta, porque parte de los problemas que estamos enfrentando los humanos en ese siglo es que nos hemos desconectado profundamente con el planeta, haciendo que somos nosotros mismos. El planeta no es que sea una cosa externa, pero como que se ha creado una deformación de las ideas y parte de esto, no digo que sea todo, pero parte de eso depende de las arquitecturas que hemos elaborado, porque a base de la arquitectura moderna a mí siempre me ha fascinado, la línea recta siempre me ha fascinado, sí, pero me doy cuenta que a nivel de, o como dicen los chinos, de Feng Shui, no es el ideal para la persona, porque de alguna forma te desconecta de la naturaleza donde no existen líneas rectas. En la naturaleza no vas a encontrar una línea recta. Si ves una línea recta, dice, esto han sido los seres humanos. No, la naturaleza no crea líneas. Todo es, digamos, en una continuidad de curvas y cosas así. Y entonces toda esta tecnología que ahora voy explicando cómo funciona, bueno, la idea es que venga a ayudar en un proceso de reunión con la naturaleza y también de descentralización, porque yo considero que parte del cambio que estamos viviendo en este nuevo milenio, cambio de época, cambio de era, está muy vinculado con este concepto de descentralización, porque en algún momento se ha creado la Internet. Muchas personas dicen, ¿quién inventó la Internet? Pero nadie ha inventado la Internet. La Internet, digamos que se ha creado sola, porque inicialmente era un proyecto de comunicación entre sitios del ejército estadounidense, después se aplicó para las universidades estadounidenses, usaron el mismo sistema. Lo primero lo llamaban intranet, lo segundo lo llamaron Internet. Después a ese Internet de las universidades se conectaron algunos usuarios externos y al poco tiempo, usando la línea telefónica de aquella época, ¿no? Al poco tiempo esta red se ha expandido y no es centralizada, no es centralizable, no es gobernable. Esto lógicamente conlleva pros y contras, pero básicamente está diciendo que quién sabe, llegado la hora que descentralizamos todo el sistema, porque el sistema al ser centralizado produce muchísimos desequilibrios, como sabemos, socioeconómicos de todo tipo. Y porque siempre hay alguien que desde un punto central controla el sistema. Entonces, si fueran personas dedicadas a hacer el bien a los demás, pues sería muy bueno, pero normalmente no es así. Entonces, pues esta centralización no es tanto crear una nueva política, una nueva ideología, lo que tenemos que enfrentar, sino ir hacia una descentralización del sistema, prácticamente. Eso significa, entre otras cosas, que las ciudades, que son un elemento extremadamente antiecológico, comiencen a desaparecer, pues a eliminarla, bueno, a eliminarla, no, a transformarla. Entonces, significa que si comienzan a esparramarse las ciudades en elementos que no agreden la naturaleza dentro, digamos, del medio rural, en realidad
viviríamos de una forma totalmente diferente. Y, claro, uno dice, entonces, ¿cómo voy a trabajar? Pero, claro, hoy en día, la mayoría de las personas, no digo la mayoría, pero no sé qué porcentaje, para decir la verdad, pero un buen porcentaje de personas pueden trabajar perfectamente desde casa, porque tenemos Internet. En breve se va a crear un nuevo sistema económico, que esto es bueno ir siguiendo lo que son, digamos, la economía descentralizada, lo que se llaman criptomonedas. Entonces, todo esto va creando nuevos sistemas de funcionamiento interpersonal y va a render innecesario para qué ir a vivir en una ciudad si tú puedes hacerlo todo desde tu lugar, estando en equilibrio con tu medio ambiente, estando, digamos, en contacto con los árboles, con las cosas que son nuestro planeta. Y no es que si uno, por ejemplo, cogemos una ciudad de Madrid, tipo Madrid, con 5 o 6 millones de habitantes, ya se esparraman todo y invaden España. No, no invaden España. España son no sé cuántos millones de kilómetros cuadrados, que sí, no hay peligro que se queda, no sería como una ciudad grande, sino que simplemente desaparecen los núcleos urbanos, por lo menos los demasiado grandes. Después se mantendrán núcleos menores y cosas así. Entonces, la idea, digamos, de la descentralización también está un poco en la filosofía de la Ecodom. La Ecodom, digamos, ha nacido con un propósito, una visión a largo plazo de ayudar a esa descentralización y de reconectar las personas hacia el medio natural. Además de favorecer un tipo de construcción más confortable y un tipo de un sistema de construir que sale más rentable, por lo que cuando tú llegas a la misma condición de confortabilidad de una vivienda moderna, has gastado la mitad de los materiales, has gastado la mitad de energía para construir, has producido mucho menos que la mitad de escombros y te encuentras con una vivienda que está más integrada. O sea, las ventajas son muchas y cuanto más la entendemos, más uno se va aproximando, ¿no? Ahora, ¿qué es un domo? Sí, para que se entienda bien. Un domo es básicamente es una semiesfera que está apoyada en el suelo. Entonces, es una geometría, digamos, perfecta, en el sentido que es la mitad de una esfera. ¿Cómo se construye un domo? Pues el sistema que usamos es una idea que se inventó hace Ahora. tiempo, ¿sí? No estaba como mucho, parece que tiene como mucho fuelle. Es que acaba de subir. No, está bien. Acaba de bajar ahora. Al máximo, ¿verdad? Si tuviera mucho fuelle. Mauro, te voy a activar un momentito el micrófono. Mauro, ¿puedes activar el micrófono? Se me había desactivado el mío. Sí. Pues, es que, perdona, es que he silenciado a todo el mundo. Y, claro, silenciar todo, que has encontrado el botón. Eso es. Vale. Pues entonces, es un sistema bastante original. Uno hincha una superficie, una bola, digamos una semiesfera de PVC que se queda hinchada. En esa semiesfera se queda anclada a la plataforma de hormigón y durante la obra, pues esa semiesfera se va cubriendo con capas de material. La primera sería el material del interior, ¿no? Que en este caso es una combinación de escayola con otras sustancias que la hacen más rígida, que sería como si fuera un interior de yeso, por así decirlo. La segunda es un material aislante que el cliente escoge un poco según sus necesidades o preferencia, y hay muchos productos aislantes. La tercera es una camada muy fina de cemento que le da un reforzamiento general a la estructura y que se reduce a los mínimos términos, son más o menos unos 3 centímetros de esta camada aquí. Y entonces sobre esta se crea la impermeabilización y sobre esa se crea la última camada, que es un material que nos hemos inventado aquí en la Ecodom, que es una mezcla de barro con cal, cemento blanco, arena y fibra de vidrio. Esto hace que este material sea un material, digamos,
que está vinculado con la tierra, porque uno intenta coger ese barro, ¿dónde? Pues o en la propia finca o en alguna cantera cercana. Este barro lo hay en la mayoría, digamos, de la superficie de España. También no es obligatorio usarlo, uno puede usar otro material que, por ejemplo, es un material muy interesante que es el corcho proyectado, que te permite de conseguir los colores que tú quieres. Y encima es un aislante térmico y hídrico también, o sea que es una otra solución, pero más cara. Pero bueno, todo tiene un baremo de precio que igualmente lo hace, digamos, interesante. La medida que usamos nosotros, pues nosotros usamos un modelo básico que son como una cúpula con un radio de 3,10 metros que hace una superficie de 30 metros cuadrados. Si esta cúpula la combinamos, como en el caso de la foto, la combinamos entre ellas, podemos conseguir estructuras de 60 metros cuadrados o de 90 o de 120 según el número de combinaciones que hacemos. También se pueden hacer cúpulas más grandes, de momento todavía no hemos llegado en esta fase, entonces uno puede hacer un domo de 2 andares, pero entonces tiene que superar la planta, tiene que tener más de, me parece que 80 metros cuadrados, para que la altura sea suficiente para conseguir un segundo nivel. Y los precios que manejamos nosotros, para tener una idea, dar una orientación, es si fuéramos a construirlo nosotros mismos, porque tenemos varios productos que después Gary, yo creo que lo explica mejor. Si nosotros nos hacemos cargo de la construcción, los precios, digamos, para lo que es la estructura básica, van a partir de los más o menos 8.000 euros para hacer lo que sería la estructura, que pero ya incluye el acabamento externo, como si fuera el techo, el acabamento interno, como si fuera el enfoscado de las paredes y todas las preinstalaciones eléctricas. Sobre esta estructura, después se colocan los revestimientos, el suelo, las eventuales paredes internas para el baño, la cocina, todas esas cosas. Pero claro, se hacen desde dentro y sin la necesidad de intervención estructural. Es decir, la estructura ya está, entonces es un tabique que puede ser perfectamente pladur o puede ser cualquier material normal, digamos así. Los tiempos de construcción entonces se reducen grandemente. Para esa estructura básica en una semana más o menos está hecha. Para un domo de 30 metros cuadrados, pues digámosle, en este momento sería un par de semanas, aunque yo considero que se puede acelerar. Una vez hecha la estructura, se queda visualmente casi, no digo que pasa desapercibida, pero lógico que no llama la atención, porque no es una casa con unas paredes, con un techo, sino que es una estructura curvilínea. Existe la posibilidad de poderla enterrar, o sea, cubrir de tierra e inclusive pues, ponerle pues, hierba o hiedra o otra cosa que la cubran, con lo que estando la impermeabilización completamente acabada, tenemos un elemento que ya el impacto ambiental es aún menor. Existe una posibilidad aún más, digamos, radical, que es, si tú tienes un terreno, por ejemplo, que tiene un desnivel, tú creas un espacio, construye el domo en ese terreno y haciéndolo así, eso directamente desaparece, solamente se queda la puerta de entrada. Otra de las características que tienen esos domos debido a la forma, a los materiales y todo esto, es que a nivel energético son prácticamente óptimos. ¿Por qué óptimos? Porque igual que la estructura es una única estructura, que pared y techo lo une en una única cosa, pues lo mismo internamente, al no haber diferencia entre techo y pared, lo que es el sistema de calefacción que tú elijas hace que circule el aire con total libertad. Con lo que y la relación superficie de contacto externo respecto al volumen es óptima. Es decir, una esfera, para así decirlo, es lo que cierra el máximo volumen ocupando la mínima superficie. Como que es por la superficie que pasa el calor, si nosotros hacemos una construcción semiesférica, deducimos que la pérdida de calor se reduce a los mínimos términos, básicamente. A eso se le puede añadir otro elemento más, que es que si la orientamos, por ejemplo, el modelo que nosotros construimos tiene un tipo de molde que se puede usar o no, depende del proyecto que hacemos, pero un molde que si tú lo orientas a sur,
es el efecto de las Passive House, que ahora mismo, pues, finalmente se están divulgando, que significa que durante el invierno el sol entra dentro de la estructura y durante el verano el techito impide la bajada, digamos, de la entrada de rayos solares. El resultado, digamos, de esto es que son estructuras que están pensadas en todos los niveles, desde el proceso constructivo hasta el proceso, digamos, de impacto visual externo, hasta el sistema de calefacción que tú elijas. En todos estos casos son la optimización de todo lo que puede ser el gasto energético innecesario. Digamos que son viviendas que son intrínsecamente, nunca se puede decir 100% ecológica, porque esto es muy relativo, ¿no? 100% no existe, pero vamos, es la forma de construir más, menos desequilibrada respecto al medio entorno que en este momento exista en el mundo. No hay una cosa así que sea más eficaz que su sistema. Y nosotros pues hemos elaborado unos productos un poco para facilitar bueno, los gustos de cada cliente. Y yo creo que aquí puedes explicarlo un poco tú, Gary, ¿no? Los tipos de productos que tenemos nosotros, o sea, el tipo de servicio, mejor dicho, que ofrecemos. Sí. Van desde la construcción, y Gary a lo mejor lo explica mejor. Sí, de hecho, igual voy a compartir también la pantalla porque para que vean dónde está la información en la página web, si lo quieren mirar alguien, pues porque vamos a pasar un poco por encima. Entonces, aquí en la página web, en la parte de abajo, os he puesto ahí en el chat la página web, entonces podéis hacer clic. Aquí tenemos los servicios explicados. Entonces, el primer servicio sería la construcción de la vivienda domo o del domo para otros usos, que nos encargaríamos de la construcción desde el principio hasta el final. Nosotros nos desplazaríamos ahí y lo construiríamos. Luego, el 2 sería el servicio presencial de dirección de obra y en ese caso, pues sería... tú puedes aportar, por ejemplo, si tienes un equipo, tienes gente que puede trabajar, nosotros lo que te aportaríamos sería la dirección de obra in situ, en el lugar. Luego hay una posibilidad para proyectos de fuera de la península, que sería dar el servicio a distancia de la dirección de obra. Entonces, nosotros lo que te haríamos sería también proporcionar lo que es toda la lista de materiales, cuáles son las operaciones que hay que ir haciendo. Entonces, haríamos un seguimiento día a día de la construcción, dar las instrucciones y también hacer un seguimiento. ¿Cómo lo haríamos? Pues sería por videoconferencia, vídeos, fotos, etcétera, pues lo haríamos de esa forma. Y luego el último servicio, posible servicio, sería también, pues si te interesa dar un taller de formación, tú puedes organizar un taller en el que nosotros podemos impartir pues lo que es cómo se hace y podíamos construir ahí mismo un domo. Lo que me gustaría es que me dé información técnica sobre la aislación térmica, la aislación hídrica, sobre la última capa, la que dijo que está formada por barro, cal, fibra de vidrio y cemento blanco, si mal no recuerdo, por favor. Sí, exactamente, sí. No fibra de cal. Cal, o sea, son, digamos, 4 elementos que serían arena, barro, cal y cemento blanco. Y en eso se le añade fibra de vidrio, que son como unas pequeñas, tipo unos pelitos. Y estos pelitos hacen que esa estructura externa no se vaya rajando, digamos, si no se vaya agrietando demasiado, mejor dicho, porque de todas formas se agrieta. El barro tiene, por su característica, pues tiende a agrietarse. Ahí viene la pregunta anterior, que es sobre el aislamiento hídrico. Entonces, cuando terminas la capa de cemento,
que sería en este caso la tercera, ¿cierto? De estas capas. Sobre esta capa se le puede poner un plástico, que hay varios tipos de plástico también ahí, que son más o menos transpirables, entonces depende un poco del tipo de madera que se quiere utilizar según la circunstancia, y eso se solapa con el otro plástico que está por debajo de la plancha redonda que es la base del domo. El domo por debajo está aislado con un plástico. Este plástico sobra. Cuando llegamos a la fase de la capa de cemento, se solapa el plástico de abajo con el plástico de arriba, de forma que no haya ningún tipo de entrada de agua. También se pueden usar otras soluciones, cloro, caucho, alquitrán. Bueno, hay muchas soluciones, pero lo más, otra vez, la relación calidad-precio mejor es usar el mismo plástico que se usa para el suelo, que es un plástico fuerte de 800 galgas, se dice así, que sirve para, pues esto, para que, como se queda por debajo de todo ese material, pues ahí se queda siglos, no se va a... no tiene contacto con el exterior, no tiene contacto con los rayos ultravioleta, y entonces pues siempre va a proteger el domo del agua permanentemente. Y la otra pregunta que hacías, Ricardo, era el térmico, ¿no? Sí, efectivamente. Pues el térmico, entonces, después de la primera capa, la forma más fácil de actuar es proyectarle espuma de poliuretano, que también se queda totalmente envuelta por los demás caparazones, entonces desaparece, no tiene contacto ni con el interior ni con el exterior. Y esto hace que, porque se quede completamente interna. Pero hay otros productos que pueden ser el corcho proyectado, que es mucho más caro, pueden ser las lanas de roca, puede ser la prueba paja. Cada producto, que depende un poco de las ideas que tenga el cliente, cuánto lo que quiere o que no quiere, pues cambia el costo. Pero lo que es lo más económico relaciona ejecución, eficacia térmica y precio es esta espuma, que es una espuma que digamos que es súper rápida de poner y si uno la pone con la densidad correcta, que hay distintos tipos de densidades, ella también ejerce una función estructural. Eso quiere decir que cuando se va a colocar la tercera capa de cemento, tú ya tienes una estructura bastante sólida ahí. Victoria nos dice a ver si técnicamente se podría cubrir de piedra. Sí, perfectamente. Encima es un revestimiento que está muy bien, que si lo hace, pues depende del paisaje, lo integra más aún. Claro, serían lonchas de piedra. Considerando siempre esto, que como que tú vas desde abajo hacia arriba durante la colocación de la piedra, el propio peso se descarga sobre ella misma. Entonces no hay, y se crean por anillo, ¿no? Hay que construir de una cierta forma. Entonces un revestimiento de piedra, pues, de hecho tenemos una foto de unos domos de piedra también, ¿eh? Si a quien le gusta, pues se puede hacer perfectamente. O también hacerlo de ladrillo y cosas así. Por nuestra parte, muchísimas gracias, ¿verdad, Mauro? Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí, por interesados por Ecodom y por este tipo de construcción.